Can Yaman ha roto en llanto. Y créeme, lo que hay detrás de este anuncio te va a dejar con la boca abierta, te lo aseguro. Imagina la escena, el galán turco que siempre se muestra tan fuerte, tan seguro, llorando. No fue una lagrimita discreta, no. Se habla de un llanto desconsolado, de esos que te duelen al verlos. Y todo esto sale a la luz justo después de un anuncio que ha dejado a todos preguntándose qué demonios está pasando. Muchos ya están soltando teorías por todos lados. Unos dicen que es por la presión de su carrera, que ya no aguanta más el ritmo. Otros, los más suspicaces, aseguran que tiene que ver con su vida personal, con alguna decepción amorosa que le ha tocado la fibra sensible de verdad. Y sí, que seamos sinceros, la vida amorosa de Can Yaman siempre es un foco de atención, ¿verdad? Pero yo, para ser honesta, no creo que sea solo eso. Piénsalo bien, ¿por qué ahora? ¿Por qué este momento tan específico? El anuncio que hizo, que ahora vamos a desgranar, es clave para entender por qué este llanto no es un simple bajón anímico. Para los que andan un poco despistados, Can Yaman anunció que se iba a tomar un tiempo de descanso de la actuación. ¡Boom! Tremenda bomba, ¿eh? El actor que tiene a media humanidad suspirando y que nos tiene acostumbrados a verlo en series y películas rompiendo corazones, de repente dice, hasta aquí. Y no solo eso, sino que lo dijo con una fragilidad que ha sorprendido a propios y extraños. Ahora, conecta los puntos. Este llanto, este anuncio, no son casualidad. Lo que yo sospecho es que detrás de todo esto hay una carga emocional enorme que Can ha estado guardando. Quizás ha tenido que tomar una decisión muy difícil, algo que le ha costado muchísimo aceptar, y que este descanso es más una necesidad vital que una simple pausa. Piensa en la exigencia de ser Can Yaman. Siempre bajo el foco, siempre perfecto, siempre el protagonista. Es mucha presión, y créeme, hasta el más fuerte tiene un límite. Tal vez este llanto es la liberación de todo lo que ha tenido que reprimir durante años. Un desahogo necesario para poder seguir adelante. Y hablemos del salseo que se ha generado. Las redes sociales están que arden. Que si ha roto con alguien importante, que si está enfermo, que si está harto de Hollywood. De todo se dice. Pero la verdad, la que sabemos que te gusta a ti y a mí, es que hay algo más profundo. Este llanto es una señal, una bandera roja que nos dice que algo importante está sucediendo. No es un capricho, no es una estrategia de marketing barata. Es una persona real, un artista que está sintiendo el peso de su fama y, quizás, enfrentándose a una realidad que no es tan glamurosa como la pintan las series. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman está llegando a un punto de quiebre. Un punto en el que necesita parar, reflexionar y reencontrarse consigo mismo. Y este llanto, por muy doloroso que sea, es el primer paso para esa sanación. Muchos dirán que es exagerado, que es un actor y que su vida es fácil. Pero seamos honestos, la vida de cualquier persona bajo ese nivel de escrutinio público es agotadora. Y si encima le sumas luchas personales, pues la cosa se complica. Este anuncio de descanso y su posterior llanto nos hacen pensar si Can Yaman está huyendo de algo o si, por el contrario, está corriendo hacia algo. Hacia una vida más auténtica, quizás. Hacia un lugar donde pueda ser él mismo sin el peso de las expectativas. Pero la pregunta del millón sigue ahí, ¿qué es lo que realmente lo ha llevado a este punto? ¿Qué secreto tan grande guarda este anuncio que lo ha hecho derramar tantas lágrimas? Yo me quedo pensando en si este es el fin de una era para Can Yaman, o el comienzo de algo completamente nuevo e inesperado. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este llanto es una señal de agotamiento, o de algo más íntimo y doloroso?